Antes del último reseteo, la Tierra estaba dominada por seres avanzados conocidos como los gigantes Anakem. Estos colosales guardianes, cuya estatura superaba en algunos casos los 4 metros de altura, no solo poseían una fuerza física descomunal, sino también una profunda conexión con la naturaleza y la vida. Vivían en armonía con su entorno y desempeñaban un papel crucial en la creación y mantenimiento de un ecosistema equilibrado y próspero, además de que su desarrollo empezó a crecer de forma exponencial durante esta época. Los gigantes Anakem eran conocidos por plantar gigantescos árboles que se elevaban hacia los cielos, alcanzando alturas inimaginables. Estos árboles no eran simples vegetaciones, eran pilares de vida, fuentes de energía y sabiduría ancestral. Se creía que los árboles colosales estaban imbuidos de una energía mística que nutría la tierra y todos los seres vivos que habitaban en ella. Estos árboles eran más que simples plantas, eran monumentos vivos que conectaban el cielo y la tierra. Sus raíces se extendían hasta las profundidades del mundo, extrayendo energías primordiales que mantenían el equilibrio de la vida. Los gigantes Anakem los consideraban sagrados y su plantación era un acto de devoción y responsabilidad. Canal de YouTube Nos Confunden. A través de rituales complejos y cantos místicos, los Anakem plantaban estos árboles, asegurándose de que la vida floreciera en su entorno. Si comparamos con la conocida historia de la Torre de Babel, entramos entonces en una de las más enigmáticas y simbólicas conexiones que nos han dejado en los textos oficiales sobre la antigüedad. Según el relato bíblico en el Génesis, los habitantes de la tierra, con un único lenguaje, decidieron construir una torre que alcanzara el cielo. Esta torre, conocida como la Torre de Babel, simbolizaba la ambición humana de alcanzar el conocimiento divino y la unificación de toda la humanidad. Canal de YouTube Nos Confunden. Vale aclarar que estos árboles colosales plantados por los gigantes Anakem eran más que simples elementos naturales. Eran monumentos vivos que alcanzaban las alturas del cielo y simbolizaban una conexión directa con lo divino y lo celestial. La similitud entre estos árboles y la Torre de Babel radica en su intento de conectar la tierra con el cielo y la creencia de que a través de ellos se podía alcanzar un nivel superior de conocimiento y existencia. Canal de YouTube Nos Confunden. Los gigantes Anakem, a través de su profunda conexión con estos árboles, poseían un lenguaje místico que era comprendido por todas las criaturas de la tierra. Este lenguaje no era solo una forma de comunicación, sino una manifestación de energía y conocimiento que resonaba con la naturaleza y las fuerzas universales. Los árboles colosales actuaban como conductores de este lenguaje, amplificando su poder y conectando a todos los seres vivos. La Torre de Babel, en su intento de unificar a la humanidad bajo un solo propósito y lenguaje, despertó la ira de los dioses, según el relato bíblico, para impedir que los humanos alcanzaran el cielo y adquirieran conocimiento divino. Los dioses confundieron las lenguas, dispersándolos por la tierra y fragmentando el lenguaje universal. Canal de YouTube Nos Confunden. De manera similar, la destrucción de los árboles por parte de los custodios durante el último reseteo puede verse como un acto de interrupción del conocimiento y la unidad.
Al talar estos árboles y desconectar la tierra de su fuente de sabiduría y energía, los custodios rompieron el flujo del lenguaje místico que unía a todas las criaturas. Este acto se asemeja a la confusión de lenguas en Babel, donde el conocimiento y la unidad fueron fragmentados y dispersos. Los custodios, al intervenir y destruir los árboles colosales, tenían un propósito claro: evitar que la humanidad y otras especies alcanzaran niveles de conocimiento y poder que pudieran desafiar su dominio. Canal de YouTube Nos Confunden. La maquinaria avanzada, utilizada para talar los árboles y sellar las ciudades subterráneas de los gigantes Anakim, refleja un esfuerzo deliberado para controlar y limitar el acceso al conocimiento universal. Así como la Torre de Babel resultó en la fragmentación del lenguaje, la destrucción de los árboles llevó a la fragmentación del conocimiento y la desconexión de las fuerzas universales. Los seres humanos, repoblados por los custodios, crecieron sin conocimiento de su conexión ancestral con los gigantes Anakim y estos árboles que conectaban los cielos con lo intraterreno. El lenguaje místico y sabiduría universal quedaron enterrados en el olvido, reemplazados por narrativas controladas y limitadas. El propósito de estos árboles gigantes era múltiple: sustentabilidad del ecosistema. Los árboles gigantes proporcionaban un hábitat para innumerables especies de flora y fauna, manteniendo la biodiversidad y la estabilidad ecológica. Energía vital. Los árboles actuaban como conductores de energía vital, canalizando fuerzas místicas que revitalizaban la tierra y sus habitantes. Sabiduría ancestral. Se decía que los árboles almacenaban conocimientos ancestrales accesibles solo a aquellos que podían comunicarse con ellos a través de medios espirituales y místicos. Canal de YouTube Nos Confunden. Sin embargo, la era dorada de los gigantes Anakim y sus árboles colosales llegó a un abrupto final con la intervención de los custodios. Estos seres avanzados con tecnologías inimaginables y propósitos desconocidos decidieron que era momento de resetear la humanidad y comenzar un nuevo ciclo. En un acto de destrucción masiva y calculada, los custodios desplegaron maquinaria avanzada y tecnologías de corte sofisticadas para talar los árboles gigantes. La Torre del Diablo era uno de los más conocidos y remanentes de estos árboles colosales. Fue una de las víctimas de esta devastación. Con cada árbol derribado, un fragmento de la sabiduría ancestral y la energía vital de la tierra se perdía. Los custodios no solo buscaban destruir, sino también repoblar y reconstruir. Tras el reseteo, trajeron consigo una nueva humanidad, preparada genéticamente en sus laboratorios, lista para habitar una tierra transformada. Esta nueva humanidad, despojada del conocimiento de los gigantes Anakim y sus árboles colosales, fue educada para creer en un mundo sin estos majestuosos guardianes, un mundo moldeado por la narrativa de los custodios. Así, todo este pasado de gigantes árboles y seres que llevaron hasta lo más alto el desarrollo de la humanidad ancestral se desvaneció en el olvido, relegados a leyendas y mitos. Los custodios, en su afán de control y renovación, borraron una era de grandeza y conexión profunda con la tierra. Pero la esencia de los gigantes Anakim y su mística sigue viva, oculta en los rincones más profundos del alma humana, esperando ser redescubierta en algún futuro cercano. Canal de YouTube Nos Confunden.
Además, estos árboles plantados por los gigantes Anakim no solo se elevaban majestuosamente hacia los cielos, sino que también extendían sus raíces hacia las profundidades de la tierra. Estas raíces no eran simples extensiones vegetales, eran conductos de energía y conocimiento que conectaban el mundo de la superficie con los reinos ocultos de lo intraterreno. Bajo la superficie existían ciudades subterráneas avanzadas, habitadas por los Anakim y otras civilizaciones de gigantes. La tierra hueca, como hoy se conoce a esta teoría, es un concepto antiguo y a menudo relegado a la mitología. Era una realidad vibrante y avanzada. Las ciudades subterráneas estaban llenas de tecnología avanzada, desconocida para los humanos de la superficie. Estas ciudades eran refugios de sabiduría, energía y poder, protegidos y mantenidos por los Anakim. Por esta razón, encontramos varias explosiones parecidas a la de Tunguska, que sucedió reciente en el tiempo, pero no fue más que una réplica de todas las detonaciones que se han sucedido a lo largo del tiempo para destruir la tecnología que allí descansa. Canal de YouTube Nos Confunden.